Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos y bueno, damos la bienvenida a nuestro primer invitado que, quiero hacer un intro primeramente porque lo hemos invitado y es que en un foro internacional que organizó la Inter-American Institute for Democracy y algunas otras entidades académicas, el expresidente Lenín Moreno estuvo allí presente y realizó una ponencia y también una fuerte denuncia porque mencionaba que durante el gobierno de Rafael Correa se habían concedido indultos a narcotraficantes, pactado con estructuras criminales. La intervención de Lenín Moreno cerró con un llamado a defender la democracia y el Estado de Derecho, pero también reavivó las tensiones políticas internas en un momento que está una aguda crisis de seguridad en el Ecuador, pero también una aguda crisis que está pasando el correísmo, la RC. El expresidente también señalaba que no heredó en su momento un gobierno, sino una emboscada, ha dicho, diseñada para que fracase, refiriéndose también al endeudamiento, a las obras con sobreprecio y el colapso institucional, y aseguró que una de las herencias más peligrosas que dejó el correísmo fue el debilitamiento deliberado del aparato estatal frente al crimen organizado. Hubo, dijo, alianzas con el narcoterrorismo, con los grupos de delincuencia organizada y se indultó a narcotraficantes. Son fuertes declaraciones y le quiero dar la bienvenida al señor expresidente Lenín Moreno. Gracias por atendernos, señor expresidente. Bienvenido a Radio Sucesos y bueno, quisiera que ampliemos un poco más esto y que analicemos en el contexto actual que está viviendo el Ecuador, que está viviendo también el correísmo en estos momentos, que en la Asamblea, bueno, están sufriendo bajas y el expresidente Correa le ha dicho también, parece que ha vaticinado que se vienen más bajas. ¿Cómo ve el panorama político actual en nuestro país y también en relación a lo que usted mencionaba en este foro internacional al que estuvo invitado? Bienvenido, señor expresidente. ¿Cómo está, señorita periodista? Buenos días. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos y gracias a Radio Sucesos por esta gentil entrevista. Que como lo veo, como siempre se ve la política, con diversos matices. Tal vez desde la óptica de cada uno, pues hay una cierta subjetividad, pero de todas formas igual muy complicado, muy difícil. Lastimosamente, los 10 años de correísmo dejaron una huella demasiado marcada como para poder hacer cambios sustanciales a corto plazo. Es por eso que el gobierno también está empeñado actualmente en hacer esos cambios pausados, con ciertas limitaciones, pero no solo ciertas limitaciones, muchísimas limitaciones que de todas formas surgen, como son las políticas, las sociales, las económicas, que el presidente actual está tratando de sortearlas. Siempre muy complicado, Verónica. Es complicado. Ahora, respecto al tema que usted mencionaba pactar con el narcoterrorismo, con grupos de delincuencia organizada, usted hace esta afirmación y menciona, ¿no?, que durante el gobierno de Correa se habrían concedido indultos a narcotraficantes y también pactado con estructuras criminales. Eh, ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo menciona, señor expresidente? Bueno, yo no soy muy amigo de las adjetivaciones, de los calificativos, pero de todas formas hay señales que, que son signos, que si es que uno las entiende, las decodifica adecuadamente, pues se topa con realidades. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa se hicieron muchísimas concesiones bastante sospechosas. El hecho de haber indultado a grupos de delincuencia organizada, como fue el caso de Latin King, el hecho de haber traído al Ecuador al Ejército de Liberación Nacional de Colombia para que inicie un periodo de paz, que yo lo corté definitivamente, no porque sea enemigo de la paz, sino porque soy enemigo de la mentira. Y esa mentira era que se estaba hablando de paz en el Ecuador y mientras tanto, pues el grupo eh, supuestamente guerrillero estaba cometiendo sus latrocinios y sus asesinatos en la hermana República de Colombia. También se dio el indulto en el periodo del presidente Correa, se dio el indulto a más de 3.000 narcotraficantes,
Se adujo pues que eran microtraficantes. Eso habrá que analizarlo a lo mejor uno por uno para ver si es que esto era verdad. Recordemos además que eh, se detuvo pues el acuerdo que había de tener acá en el Ecuador una base norteamericana militar que permitía la detección de barcas principalmente que llevaban el narcotráfico en la costa ecuatoriana. El, me pareció también sospechoso de que se haya hecho un contrato con radares, de implementación de radares que nunca en la vida funcionaron. Otro tema que a lo mejor se lo sentía como como algo beneficioso para el tema del internacionalismo y de los derechos humanos, que era la ciudadanía universal. El permitir que al Ecuador ingresen ciudadanos de todo el mundo sin exigirle absolutamente ningún documento. Eso nosotros también lo detuvimos. Pensamos que era necesario evitar que con ciudadanos libres, demócratas y honestos del mundo se pierden también delincuentes. Bueno, ha hecho un resumen con una gran memoria de algunas cosas que se hizo en el gobierno de Rafael Correa y sí, esos son temas que habrá que analizarlo más profundamente. Ahora, a los ojos de la actual situación en la que estamos, en la que, bueno, hace un año se declaró incluso un conflicto armado interno. Señor expresidente, ¿usted cómo ve la situación que tenemos ahora mismo con estas bandas de crimen organizado, muchas declaradas terroristas a los ojos del país? Bueno, el gobierno pienso que ha tomado las decisiones más adecuadas. Además, está en su derecho de hacerlo en el tiempo y en las circunstancias y con las decisiones que el gobierno lo haga. Está plenamente en su derecho de hacerlo. Algún resultado, sin duda alguna, han dado, pero la lucha es un poco más amplia, más compleja. Yo creo que los grupos de delincuencia organizada se han enraizado en el país y no solamente fuera de las cárceles, sino dentro de las mismas cárceles y va a ser bastante difícil erradicarles. Creo que le va a llevar al presidente algún tiempo hacerlo. Se ha tomado como referencia a un gobierno que ha tenido bastante éxito en la lucha contra la delincuencia, que es el gobierno del presidente Bukele en El Salvador, y yo pienso que se hace bien. Y bueno, estamos a la expectativa de que los resultados sean los mejores, porque eso redundará en beneficio no solamente de quienes hacen el gobierno, no solamente del país, sino lo que más interesa de cada uno de los ciudadanos, la seguridad, que es uno de los bienes más preciosos que tiene el ser humano junto con la libertad, la democracia, la institucionalidad, etcétera. Amigos, a las 7:28 conversamos con el señor expresidente Lenin Moreno sobre la política actual, sobre el panorama actual y también, bueno, vamos ahora a centrarnos, señor expresidente, en lo que pasa en la política ecuatoriana en estos momentos, con una oposición que prácticamente ha sido nula para el actual presidente Daniel Noboa. El correísmo está en una crisis que bueno, es un secreto a voces en realidad y una crisis que se va agudizando. Mientras ahora dicen que es cuestión de horas nada más que pierda su sexto asambleísta en 2 meses. Llegó como una de las fuerzas minoritarias más grandes en la Asamblea Nacional, pero cada vez sigue perdiendo cuadros y bueno, ¿cómo vemos esto que está pasando en el correísmo, esta crisis que golpea al correísmo, que parece que es de larga data, que se ha agudizado en los últimos días, pero que también se menciona que se agudizó cuando la militancia más por lealtad que por convencimiento, le tocó aceptar con cuestionamientos, por ejemplo, la candidatura de Luisa González a la presidencia de la República. De allí, pues ha sido todo en caída para el correísmo. ¿Usted cómo ve a esta fuerza política de la que alguna vez usted fue parte? ¿Cómo ve actualmente lo que está ocurriendo? Yo pienso que es una mirada eh, excesivamente, excesivamente generalizadora el tratar a todos quienes conforman la RS5 como una delincuencia organizada. Esto no creo que sea verdad. Yo conocí y creo que ahí hay bastante gente buena.
Lo que pasa es que la que perdió la brújula fue la dirigencia, fue la cúpula, una cúpula que definitivamente perdió la brújula no solamente en el campo político, sino en el campo social y hasta en el campo económico. Y es por eso que es importante que la cúpula se jubile. Uno debe saber cuándo se jubila, no solamente de la vida laboral, sino de la vida política, porque jubilarse no significa necesariamente dejar de pensar en política, dejar de participar en política, sino dejar de participar activamente en creer que somos los únicos elegidos como para que el pueblo decida por nosotros seguirlos gobernando. Usted recordará que en el año 2018 convoqué a una consulta ciudadana, en la cual consulté si es que el pueblo quería las reelecciones indefinidas, si es que el pueblo quería tener permanentemente una dictadura perpetua, y el pueblo dijo que no. Y si es que quería que se organice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera diferente, de tal forma que no sea el presidente el que a dedo designe a esas autoridades. Porque el momento en que el presidente designe esas autoridades, no hay control y terminado el control, pues termina el Estado de Derecho. Ahora, sobre el liderazgo que tiene actualmente el expresidente prófugo Rafael Correa, bueno, mucho se ha cuestionado también que no le hace bien a la militancia, incluso, por ejemplo, asambleístas como Sergio Peña, quien recientemente dio un paso al costado, reclamando que la Revolución Ciudadana, pues no había la intención de escuchar otras voces, ni siquiera de hacer una oposición inteligente. ¿Usted qué futuro le vaticina a la RC tomando en cuenta todo esto que está pasando? Bueno, lo he dicho hace un momento, señorita periodista, he manifestado que es importante que la cúpula reconozca, después de reconocer sus errores, de un paso al costado. No es la única vez que ha ocurrido. En más de una ocasión en la vida política del Ecuador y del mundo, las personas han dado un paso al costado con el fin de dejar a la militancia que sea la que elija el destino, la direccionalidad nueva de la política que haga dentro del país. Bueno, hablando ya de la política, saliéndonos un poco de la RC, a su criterio, señor presidente, ¿qué debe hacer el actual presidente Noboa para salir de tantas crisis múltiples que está metido nuestro país? Por ejemplo, ¿usted considera que debería reformarse la Constitución para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué reformas claves tendrían que hacerse para que el país vuelva a funcionar o funcione mejor? Bueno, yo ya lo propuse en su debida oportunidad. No creo que la solución sea llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. En eso difería del presidente de la República. Él ha cambiado su opinión, pues la respeto también. El presidente de la República y algunos ciudadanos, eh, tal vez viéndolo de una forma más globalizadora, para ver la posibilidad de enrumbar en cada uno de los puntos que requiere la política del país, pues proponía la Asamblea Constituyente, pero eso demoraría no menos de 2 años. Y mientras tanto, pues es probable que el presidente, que tiene una buena aceptación popular, pierda esa aceptación popular por el desgaste mismo que suelen tener los gobiernos. No es que lo deseo, yo querría que sea exactamente lo contrario. Por eso es lo que yo propuse, que sean ciertas reformas constitucionales como yo las propuse en el año 19. El año 19, no sé, recuerdo si el año 19 o 20, yo propuse unas 6 o 8 reformas e hice la consulta a la Corte Constitucional, que es a quien corresponde hacerlo, y la Corte Constitucional contestó que sí, que era posible hacer esas reformas constitucionales, entre las cuales se encontraba lo que usted ha mencionado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, vamos a ver qué sucede en el camino y quiero agradecerle, señor expresidente Lenín Moreno, quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. No, a agradecerle a usted en primer lugar, a los ecuatorianos que siempre tengamos fe, que jamás perdamos la esperanza, que la esperanza rebase al miedo que tenemos y que no dejemos jamás en la vida de dar nuestra opinión libre y soberana. Los totalitarismos, los autoritarismos, creo que deben pasar definitivamente de moda y debemos ejercer plenamente la democracia y la libertad. Recordemos que la libertad es el mejor elemento que acompaña al camino de la búsqueda de la democracia para poder corregirla. Porque si es que no existe libertad, como ahora se dice que hay democracia
sin libertad no existe la democracia sin libertad. La libertad es sine qua non, el requisito para poder hacer correcciones en el camino y poder algún momento soñar con ese paradigma de una democracia aspirada. Comparto con eso, señor expresidente, sin libertad no hay democracia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. A usted, muy gentiles, siempre muchas gracias a Radio Sucesos y gracias al pueblo ecuatoriano por este momento que me ha deparado.